culto es en tiempo y en el orden de una palabra que Él da para orar los unos por los otros. Y hay que hacerlo en el momento preciso. Vamos a orar los unos por los otros. Sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, que el Padre de gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, que seamos iluminados, que al leer las Escrituras haya una impartición y que la palabra sea como antorcha, fuego ardiente en nuestro interior, en el nombre de Jesús. Que sepamos que Cristo vive en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sea la palabra cual agua de lavadores, jabón de lavadores que limpia, agua que purifica y lava todo el cuerpo, tu cuerpo, por dentro y por fuera. Seas limpio por esta palabra en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Aleluya. Y abramos las Escrituras en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Usted recordará que el domingo estuvimos en el capítulo 5. Hoy vamos a trabajar en el capítulo 4 de una manera especial. Esto es hermoso. El Espíritu Santo nos enseña. De allí, vean la calidad. El Espíritu Santo nos enseña. El Evangelio según San Marcos capítulo 4. Quiero que vea primero los encabezados. Tenemos la parábola del sembrador. Luego, en el verso 21, otro encabezado, nada oculto queda sin manifestarse. En el verso 26, otra sección, parábola del crecimiento de la semilla. En el verso 30, parábola de la semilla de mostaza, que es la más pequeña. Verso 33, aplicación de las parábolas. Verso 35, Jesús calma la tempestad. Amén. Vamos a comenzar. 1. Jesús comenzó a enseñar. Vamos a poner ese verbo en nuestro cuaderno. Enseñar. Una vez más a la orilla del lago, y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él, que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Vamos a poner este cuadro en nuestra imaginación. La persona del Señor con su voz fuerte, abriendo su boca, el gentío que lo seguía y la playa, la arena, la orilla del lago. Hay un verbo que es enseñar y dice quién estaba enseñando, pero después del nombre de Jesús, en el verso 1, tenemos otra palabra muy valiosa. Es comenzó a enseñar. Jesús comenzó a enseñar. Préstele atención a ese comenzar, o la enseñanza es el comienzo de algo. Es el comienzo de algo como punto de origen, punto de partida. Y vamos a trabajar sobre esta primera frase. Mira cuán rica es esta primera frase. Jesús comenzó a enseñar. Y se las quiero desglosar. Primero, hay una persona que abre su boca y está dando sus palabras. Pero el texto dice que hay un comienzo. Y el texto también me dice
que esta persona está dando su doctrina. En el verso 2 dice, muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en sus enseñanzas les decía. Vamos al verso 2, en la versión 60. Quiero que vean la palabra doctrina, ahí está. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Esto quiere decir que son valiosos los comienzos. Te voy a poner el valor de lo que estás leyendo. Son valiosos los comienzos y tienen su origen en la doctrina que es la enseñanza, o en la enseñanza que es la doctrina. Siempre cuando hay doctrina que es enseñanza, te están dando literalmente un punto de origen. Siempre. Siempre cuando hay enseñanza, que es la doctrina, hay una persona que te está dando un punto de origen. Te está dando el punto de partida de algo, te está dando el comienzo de algo. Y te voy a explicar por qué. Porque no con cualquier mensaje, poniéndonos a nosotros en el terreno actual, rodeados de medios, fuentes de información, rodeados de conectividad, no cualquier mensaje, no cualquier conocimiento es un punto de comienzo. Y todos nosotros debemos apreciar o detectar algo valioso que está dándonos el evangelista San Marcos. Para todo hay un punto de partida. Y esto yo escuché en la alabanza, el Señor dándome la esencia. Antes aún de entrar a la parábola, los dos primeros versículos son muy importantes, muy importantes. Decía el Espíritu de Dios, no podemos comenzar en donde queramos. Siempre para todo hay un punto de partida y voy al entendimiento o a la iluminación de ello. Por ejemplo, ¿quién de nosotros los presentes sabe en dónde comenzar en el instrumento, la trompeta, el piano? ¿Quién de nosotros sabe en dónde comienza la salud del ojo, del diente, del cuerpo? He aquí les digo lo siguiente por palabra del Señor. Los comienzos tienen un origen y por ello los dos primeros versículos son tan valiosos para que todos los oyentes que somos la tierra sobre la cual va a caer la semilla, que es la palabra del reino, sepamos que cuando el Señor abría su boca nos estaba adoctrinando, y esto es dándonos un punto de origen. ¿Cuál ha sido la situación de nosotros en algún campo de nuestra vida a lo largo de los años? Que queriendo agarrar un camino, queriendo agarrar una enseñanza, queriendo irnos por una vía de un aprendizaje, se nos ocurrió, se nos hizo fácil comenzar en cualquier punto, copiarle a alguien. Se nos hizo fácil por costumbre, por tradición, comenzar en cualquier punto, hacer de cualquier lado el origen, y ahí está el gran error. No cualquier punto de enseñanza o de palabra de alguien es el comienzo de esta. Por ello, al abrir
Marcos capítulo 4, este es el gran capítulo que nos dice el punto de origen, el punto de partida, y tenemos que leer todo el capítulo para ver. Por ejemplo, en el aprendizaje de música, con especialización en un instrumento, el piano, ¿quién de nosotros sabe el punto de origen? Quien sepa el punto de origen tiene la doctrina. ¿Y cómo le vamos a hacer con la salud? ¿Y cómo le vamos a hacer con la prosperidad? ¿Cómo le vamos a hacer con el Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas? No se debe, no se puede, es algo errado o errático comenzar en cualquier lado. Les voy a dar un ejemplo en el Antiguo Testamento. Salmo 23. Salmo 23. ¿Saben? Hay una unción especial para enseñar. ¿Saben por qué y para qué? Porque muchos de nosotros andamos buscando un punto de origen. Porque ya probamos, ya calamos, ya anduvimos testereando aquí y allá por años y por tiempos y tiempos. Cualquier lado, cualquier palabra, voz o mensaje de alguien y quisimos hacer de ello el punto de origen. No cualquier cosa es el punto de origen de algo, no cualquier cosa. Salmo 23. El Señor, es mi pastor. Uno no puede tener pastor si no tiene Señor. ¿Ven el punto de origen? Descúbranlo. Allí está la doctrina. Sin doctrina no tenemos fundamento. Sin doctrina nos podemos acercar a cualquier persona que parece muy interesante y él nos puede platicar por amistad o por consejería. Ya ve que pedimos consejería por cualquier cosa o por consejería y lo que nos diga lo vamos a creer como punto de origen. Fíjense que no. Ahí están los peligros que les quiero advertir. Oye, ¿cómo le hiciste con? Oye, ¿qué leíste? Pásame el mensaje. ¿A quién escuchaste? Siempre pidan el comienzo, el punto de origen, el punto de partida, porque ahí está la doctrina. Marcos capítulo 4 dice, y les comenzó a enseñar. El Señor no comenzó por el final, comenzó por el principio. Hay quienes ya han recorrido bastante en la fe. Pasó algo como un despiste, como salirse del carril. ¿Saben? Es hora de recordar el origen. El origen. Salmo 23. El Señor es, primero tiene que ser Señor tuyo, para que tú digas, mi pastor. ¿Ven? ¿Dónde está el origen? ¿Ven esa parte? No se puede comenzar en cualquier lado del Salmo. Primero es el señorío de Cristo en nuestras vidas para que podamos tener del ministerio de Él un pastor. Aleluya. Si usted está preocupado, pero es un sentido de búsqueda, quiero sanar de esto, quiero salir de esta situación, quiero descargar mi alma agobiada, quiero sentirme libre. Usted está buscando el punto de origen y no con cualquier palabra o mensaje es la solución.
es lo conveniente. No se puede comenzar por el final como remedio. El Señor, el señorío, el señorío. El señorío de Cristo es la provisión continua para que las ovejas tengan pastores. Pero es el señorío. El señorío está por encima del pastorado, no al revés. No pastorado por encima del señorío, es el señorío por encima del pastorado. Es muy importante que usted tenga bien claro el origen, el punto de origen. Ahora, no hay versiones de un origen. ¿Por dónde comenzó usted? No, pues yo le hice así. ¿Y tú? Acá. No hay tal cosa. No hay tal cosa. En el origen siempre hay una manera única. El segundo lugar ya está perdido. Ya está perdido. Ya anda perdido. El que dice en segunda opinión que le hizo de esta manera ya anda perdido. He ahí la riqueza de la parábola del sembrador. El punto de origen está en la palabra. La palabra es oída y es entendida. Así es como se describe el fenómeno que actúa en nuestro interior, que es el poder del Evangelio cuando éste es oído y es recibido por nuestra voluntad, está en acción, es un oído interior con el cual nos inclinamos a escuchar la palabra. Vean el Salmo 23, verso 2, desde el verso 1, nada me faltará. Una cosa es ver desde el final el pasado histórico, el recorrido, volteando en retrospectiva y diciendo, gracias a Dios, nada me ha faltado. Pero al final, el Salmo no te da esa fotografía. El Salmo te dice que comienzas en el origen y todavía no has llegado al final, pero ya estás viendo que nada te faltará. ¿Saben por qué nada nos faltará? ¿Por qué? ¿Por qué creen que nada nos faltará? ¿Porque estoy en la iglesia correcta? No. ¿Porque tengo el pastor correcto? No. ¿Porque estoy en la ciudad de Dios? Tampoco. Nada nos falta porque estoy en el origen correcto. No es cualquier lugar, pisada, compañerismo. Jálate para allá, jálate para acá. Lee esto, lee aquello. Hazme caso. Pero a veces, pues, te quise decir que a veces no. Esas son las perdiciones. Siempre hay un origen correcto y es dado por la enseñanza. Es muy importante la enseñanza, es muy valiosa la enseñanza. Cuando sientas desesperación es porque no estás en el origen, es porque no estás en la enseñanza. Anda buscando uno donde poner sus pies, porque los pies quieren andar, quieren caminar, pero quieren el punto de partida. Dice el texto, nada me faltará, nada me faltará. Eso es el buen origen. Allí hay doctrina, allí hay fundamento, allí hay el punto de partida. Desde el primer mensaje que me es enseñado, yo ya tengo fe para decir, nada me faltará, nada me faltará. Dígalo, nada me faltará.
Este mensaje es muy importante, amados hermanos. Algo está pasando. Regresemos a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Aleluya. Da la casualidad que bastantes personas que tienen una intención religiosa o se dicen pueblo de Dios, andan buscando un lugar. Y al principio entendíamos que era un pastor, una congregación, una iglesia, un domicilio, pero eso es lo que los ojos perciben como información vista. Realmente la gente anda buscando dónde está el comienzo de algo, porque no se puede llamar un comienzo a cualquier cosa, siempre hay un comienzo, uno, es un punto de origen. Marcos 4:1, Jesús comenzó, ven la palabra, Jesús comenzó. ¿Cómo comenzaría usted en el aprendizaje de la trompeta? ¿Cómo comenzaría usted en el aprendizaje del piano? ¿Cómo comenzaría usted en el aprendizaje de la cocina, la gastronomía? ¿Mandarlo a YouTube? No. ¿Ponte a escuchar el mariachi? No. ¿Vete a trabajar a una taquería? No. Esos han sido los momentos que hemos vivido por décadas. El Señor se plantó y tenía a mucha gente escuchándolo. Y el texto es explícito, nos revela. Dice, aquí habrá el comienzo, el punto de partida para ellos. Escuchen la enseñanza, óiganla con voluntad, porque aquí el Señor les va a dar doctrina. Es muy importante la doctrina. La doctrina. Dice, comenzó a enseñar, ahí está el comienzo. El comienzo siempre es enseñado, ahí hay otro principio. El comienzo siempre es enseñado, siempre. ¿Sabes cómo comenzar a ahorrar? Sorpresa, te lo tienen que enseñar. ¿Sabes cómo comenzar a invertir? Queda claro, te lo tienen que enseñar. ¿Ven? ¿Sabes cómo comenzar a usar tus dones? Te los tienen que enseñar, te tienen que enseñar a hacerlo. ¿Por qué? Porque la enseñanza es el origen. ¿Ven? No se puede llamar, ya estoy, hermano, ya estoy, y comenzaste a la mitad o por el final, ¿verdad? No sé cómo le hacen varios que no están aquí, que llegan tan rápido al final. Si hay mucha distancia entre el origen y el final, llegan muy rápido que ya llegaron. ¿Cómo lo hicieron? Porque comenzaron por el final. No cualquier punto es el origen de algo. Y de eso se está cometiendo bastantes errores en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque están dando caminos cortos. Dice el texto, muchas cosas les enseñó. Ahí está la luz, la revelación a ser impartida por medio de enseñanzas breves o historias cortas. Y en la versión 60, quiero que leamos la palabra doctrina. Esa palabra es muy valiosa. Y les decía en su doctrina. Ahora, dice el verso 3, presten mucha atención.
Vean, oíd, digan conmigo, oíd. Esa es la primera demanda que hace el punto de origen al oyente o a la persona presente que oiga. Es la primera, es la primera. Oíd es que el Señor se fija si le estás prestando atención. Miren la demanda que tiene el sembrador. El Señor se fija si le estás prestando atención. Aleluya. Miren, resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar una parte de las semillas, cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y enseguida brotó porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y brotó y creció y dio fruto y rindió una cosecha de 30 y 60 y hasta el 100 por uno. Entonces les dijo, el que tenga oídos. ¿Por qué no dijo el Señor, el que tenga fruto? No, porque no es primero el fruto, es primero la disposición de estar voluntariamente en el punto de origen. Y si no estamos en el punto de partida, mucho menos estamos en la buena tierra. Dan un gran aplauso al Señor. Aleluya. Ven, entonces, antes de que sigamos más allá de este capítulo 4, el verbo oír es una esencia del origen. ¿Estás oyendo la palabra? ¿Estás oyendo la palabra? ¿Estás oyendo la palabra? Deja que tu voluntad hable, porque si pones a hablar tu memoria, vas a decir, no me acuerdo. Yo les hago esas preguntas. ¿Cuántos se acuerdan lo que prediqué el domingo? Hoy es martes. No todos. ¿Ven? Pero cuando uno oye y entiende, estamos en el origen correcto. No se puede decir que estoy dada una enseñanza por alguien o a través de un medio. Ya estoy o ya comencé. Muéstrame el origen. Nomás hay un origen. La palabra, la palabra, la palabra. ¿Ven? Entonces, la palabra que está hablando en carne propia dice, oíd. Y en el verso 9 dice, el que tenga oídos para oír, ese me está oyendo. Por ello, no es atender a hermanos o hermanas que digan, pastor, yo ya tengo ganas de predicar. A lo mejor porque me ha escuchado por años y a lo mejor ya se sabe todos mis mensajes, pero ese no es el origen. Ese no es el origen. A ver, hábleme del punto de origen, porque si entiende la palabra, usted comenzó bien. Miren, no seas maestro solo por haber aprendido, sé maestro por haber entendido, porque el entendimiento es el punto de origen donde estás en el lugar correcto para vivir o continuar. Ahorita les voy a mostrar la explicación de la parábola. Dice
en el verso 20, pero hay otros que son como los sembrados en buena tierra, son los que oyen la palabra y la reciben. En otro evangelio dice, y la entienden, y la entienden. Ahora vaya al verso 15. Algunos son como los sembrados junto al camino, en ellos se siembra la palabra, pero enseguida después de oírla, ahí es implícitamente, está el haber entendido o no. Viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Vamos a Mateo capítulo 13 para ver a otro autor sobre este mismo pasaje. Verso 23. Chuchis. Mateo capítulo 13. Aleluya. ¿Cuántos entienden el acto que hizo Abraham con Melquisedec de darle los diezmos? No lo entiendan para predicarlo, entiéndanlo para recibir de Melquisedec. Así que quienes no diezman tienen un problema. No están en el punto de origen. A eso me refiero. El punto de origen es muy valioso. Vean el verso 23. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende. El verso 19. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, ¿ven? Viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Ahora les voy a dar esta exposición. Verso 19, verso 23. Entender la palabra en la persona nuestra, o yo entendiendo, o usted entendiendo la palabra, en sí, el entendimiento es el lugar en donde la palabra crece. El entendimiento de ella es el lugar donde ella crece, está en nosotros. Bueno, ello, el entender, es el primer enemigo, o el diablo es el primer enemigo de eso, de que yo esté en el punto de origen llamado entiendo. Eso tiene un enemigo, es el diablo. ¿Ven lo importante que es el punto de origen? Está en la doctrina, está en la doctrina, está en la enseñanza. Por ello, ya tenemos que ser más serios, más estrictos, más rigurosos. Ustedes pueden decir, pastor, tengo una situación, ¿qué les digo? Bueno, usa tu punto de origen. ¿Estás allí? No sé de qué me habla. Entonces, no pidas una frase o un mensaje como para sacar adelante una situación. Tú tienes que entender la palabra. Entender la palabra. Porque el sembrador demanda que todo aquel que la oye entienda. Tenemos que entender. Ahora, para que veas qué valioso es entender, ya tiene enemigo eso. Eso ya tiene enemigo. Ya tiene enemigo. Les voy a dar una revelación, hermano Sergio. Usted no tiene enemigos cuando tiene dinero.
Usted tiene enemigos cuando entiende la palabra. Hermano Güello, usted no tiene enemigos hasta cuando tenga algo, un bien, una cosa, una posesión. Usted tiene enemigos desde que entiende la palabra. ¿Saben por qué? Porque entender es valioso para toda la vida. ¿Saben por qué? Porque el entender nunca muere. ¿Sabes? Eso es algo eterno en ti. El entender nunca muere, es algo eterno en ti. Palabra entendida es palabra escondida. El ladrón no la puede encontrar. Aleluya. Por eso dice que Satán es el ladrón que viene. Y oye, ladrón que viene primero busca, ¿verdad? Busca. Encuentra lo valioso que es la palabra. La arrebata. Pero el ladrón pierde o fracasa cuando no la puede hallar. ¿Saben por qué? Porque a palabra entendida, palabra escondida. Imposible encontrarla por el intruso. ¿Ven eso? Imposible encontrarla. Y saben, en la palabra está nuestra salud. Imposible de arrebatarla. En la palabra está nuestra salvación. Imposible de arrebatarla. En la palabra está nuestra paz. Imposible de arrebatarla. ¿Saben por qué? Porque todo lo que sea salvación puede ser entendido. Perdón puede ser entendido. La paz puede ser entendida. La prosperidad puede ser entendida. Todo puede ser entendido porque mientras que sea la palabra, puede ser entendido. Aleluya. ¿Ven eso? Entonces, esta parábola del sembrador es la gran parábola o la parábola de parábolas donde nos explica que el entendimiento es parte del origen, comienzo o punto de partida, y el que entienda está en el lugar correcto. Está en el lugar, punto de partida, donde se debe iniciar, entendiendo la palabra. Por ello, hacemos muy mal en pedirle al pastor, denos otro tema. No es llenarnos de temas, es llenarnos de entendimiento. El que entiende, sabe. El que entiende, según la parábola del sembrador, fructifica. En Génesis se nos da la bendición de fructificar. Y en Mateo 13 se nos da la parábola de la palabra. ¿Qué es esto? Es la parábola de la bendición. ¿Pero qué es, pastor? Se nos revela que fructificar está basado en el entendimiento. Al entender, damos fruto. Al entender, damos fruto. Amén. Entonces, les vuelvo a hacer el punto. No con cualquier mensaje, voz, palabra o conocimiento hablado de alguien hacia ti, te está dando un punto de origen o un punto de comienzo. El comienzo, el origen y la partida es un absoluto. Eso existe por sí solo. Y a partir de allí hasta el destino. No hay versiones de cómo comenzar algo. ¿Ven? Este capítulo, regresemos a Marcos 4. Este capítulo 4 de Marcos es precioso. En el capítulo 5 ya se trata de echar fuera demonios y se trata de, dame el punto de origen de eso, a ver. Pastor, es que un profeta me dijo que tengo ministerio de liberación.
No, yo le voy a dar el ministerio de entender primero. Quiero que entienda la palabra. ¿Ven? Por eso el Señor les enseñaba. Y dice el texto, comenzó. Si no fuera así, el Señor hubiera dicho, pues me quedé en la mitad, hoy les voy a dar la otra mitad. ¿Cuál mitad? Lo valioso no es la mitad, es el origen. Vayan mañana a la isla del Cuale, a una escuela de artes plásticas. Vayan con un buen pintor vallartense y díganle, enséñame a pintar con las manos, con los dedos, Blanquita, con los dedos. Pero enséñame desde la mitad en adelante. A ver, díganle así, enséñame desde la mitad de lo que tú sabes en adelante. Se va a quedar el pintor, el hermano Javier Niño. Se va a quedar el artista don Jorge. No. Pastor, no me mande de estos alumnos. Pues claro. Díganle al hermano Huello, hermano, enséñame a tocar la trompeta desde la mitad de lo que tú sabes en adelante. ¿Verdad que no, hermano? Se requiere primero el origen. Denme el origen de algo. Denme el origen de algo. Pues desde el origen está el entendimiento. El entendimiento no es hasta el final, está en el principio. Amén. Aleluya. Denle un gran aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué les puedo enseñar? ¿Usted qué les puede enseñar? ¿Qué les puede enseñar don Carlos Bautista? Don Sergio Rangel, ¿qué les puede enseñar? Y esa es una gran pregunta. ¿Qué les puede enseñar el ingeniero David Infanzón? Donde abra la Biblia. No es así donde caiga. Lo que me revela el Señor, pues vas a comenzar de la mitad en adelante. ¿Dónde está lo básico? Los puntos de origen están en la doctrina. Y les enseñaba diciendo, pero vean el texto, dice, y comenzó a enseñarles. Y comenzó a enseñarles. ¿Sabes lo que es un comienzo? A partir de lo primero. Doctrina es el poder de la enseñanza para comenzar a dejar la ignorancia. Cuando entra la doctrina, sale la ignorancia, pero es un cambio en uno. Amén. El verso 3 del capítulo 4 de Marcos dice, presten atención. ¿Cómo? Oyendo. Dormidos, no hay atención. Con el celular chateando, no hay atención. Pensando en lo que no estamos haciendo, no hay atención. La atención es un ingrediente que te prepara a ti como buena tierra. Vean las tres primeras historias, los de junto al camino, los de Pedregales, los de Entre Espinos. Vean, ellos no son buena tierra. Ellos tienen otras cosas, hacen infructífera la palabra, etc. Bueno, vamos pues a la sección del 3 al 20 para darte allí un resumen. Es la parábola del sembrador. Allí, el primer entendimiento que marca el comienzo es dice el verso
14, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, la primera doctrina o la primera enseñanza es: ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Quién es la palabra? Se llama la palabra. Y luego el Señor sigue hablando y entramos a la sección del 21 al 25. Dice el 21, también les dijo: ¿acaso la luz se enciende para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Al contrario, se enciende para ponerla en el candelero. Noten el artículo, la luz, como en la sección de la parábola del sembrador dice la palabra. Es única, no es una palabra, sino es la palabra. Bueno, en la sección del 21 al 23, aquello que es la palabra se nos explica como la luz, pero es lo mismo. Aleluya. Porque hay unos que necesitan oír, hay otros que necesitan ver. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ven la exposición cómo alumbra? Luego, en el verso 24 dice: fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida, ¿ves el artículo? Aquello que es la palabra, luego es la luz. En el verso 24, aquello es la medida. Aleluya. ¿Ven la doctrina? ¿Cómo se va abriendo? Ya estás caminando en el punto de origen, es decir, vas bien. Sigue la palabra, sigue la luz, sigue la medida. ¿Ven? Qué hermoso. En el verso 26, siguiente sección, Jesús dijo también: el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra, ya sea que él duerma o esté despierto de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz porque ya es tiempo de cosechar. Esta parábola explica el crecimiento. Esto es respecto al crecimiento. Sección del 30 al 32 dice: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Puede compararse con el grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Esta sección tiene que ver con la permanencia. Primero es el crecimiento, después es la permanencia. Es sostenible la permanencia. ¿Ven? Primero es la palabra, la luz, la medida, el crecimiento, la permanencia. Es exactamente el mismo mensaje. Así es el comienzo. Es el comienzo. Amén. ¿Qué quiere decir esto, pastor? En el momento en que hay palabra, ya puedes ver. Y en el momento que hay palabra, ya comienzas a crecer. Y en el momento que hay palabra, ya estás perseverando. ¿Ves? En el momento que hay palabra, ya hay uso de la medida de fe. Y sabes, el uso de la medida de fe en el verso 24 sigue esta regla. Dice: fíjense bien en lo que oyen. ¿Ven el punto de origen? Porque con la medida con que ustedes midan a otros serán medidos, y hasta más se les añadirá. Y toda añadidura que sea mencionada a partir de los evangelios tiene que ver con el reino de Dios.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Saben? Cuando hay añadidura, significa estoy en el correcto punto de origen. Porque ya cuando andamos con ¿y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Esas son las cosas en donde nos empeñamos en ayudarnos unos a otros. La palabra, el Señor la está explicando como mensaje. Tiene que ser oído. La palabra, el Señor la está exponiendo como luz. Tiene que ser puesta en alto. La palabra la está explicando como medida. Es ella, por su conocimiento, que te añadirá. Y les voy a dar otra regla. Versículo 24, es muy importante. La palabra cual medida nos da el entendimiento que lo que es medida es un asunto de ser usado. Por eso dice el texto, con que midáis, o sea, úsenla. Ese es el punto. Miren, la luz se pone en el candelero y la única condición es que se ponga en alto, pero nunca la tocas, porque es dejarla una sola vez. Pero la medida se tiene que usar. Y entonces eso quiere decir, y hasta más se les añadirá. Verso 25, porque al que tiene, se le dará. ¿Ven cómo el capítulo 4 es todo un instituto bíblico? Tenemos que venir a la doctrina de la palabra. Amén. ¿Cuántos fueron de chiquitos a la doctrina? Pero yo les digo, esta doctrina es todo un instituto bíblico. ¿Ven? Cuando la palabra se me enseña que es la luz, es para ponerla en el lugar más alto y se deja allí. Es para ponerla en el lugar más alto. ¿Oyeron? Más alto. Hay un error que se comete y lo dice el texto en el verso 21 en forma de cuestionamiento. ¿Acaso la luz se enciende para ponerla debajo? Eso es un error. Por eso los accidentes, si pones una lámpara debajo del colchón, va a arder. O sea, una vela encendida. La luz se debe poner en alto y allí déjala. En alto, nada se te va a perder. Luego pasamos a la siguiente sección, la medida. Ya no nos habla de que alto, de bajo, bajo, no. Ahora es la medida, es la manera en cómo la palabra te retribuye. Retribución significa ella te va a responder a ti. Aleluya. Dice que se les añadirá. Pastor, ¿es solamente para monedas y billetes? No. ¿Cómo anda usted de su salud? Pastor, yo siento que tengo salud añadida. ¿Qué hubo? Ahí usé ya ese término. ¿Cómo anda su salud? La tengo hasta añadida. Añadida. Nunca es en detrimento o menoscabada, sino siempre está en añadida. La palabra añade. Es como un sistema de inventarios. Nunca anda por debajo de la línea de lo mínimo. Siempre está por encima del promedio. Amén.
¿Ven eso? ¿Saben? Este capítulo es todo un instituto bíblico y apenas les di la introducción. ¿Ven? ¿Qué más? Sección del 26 al 29. ¿Qué dice allí? ¿Quieres crecer? ¿Quieres crecer? Me da un asunto para que yo deje de pensar. Me dice claramente el texto, ¿quieres crecer, Laurita? Sí, muy bien. Me dice el texto, ya sea que él duerma o esté despierto de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él o ella sepa cómo. ¿Quieres crecer? Sí, hay una cosa que no vas a saber. ¿Cómo? Pero es que ella crecerá en ti. ¿Ven? La palabra de Dios puede vivir en nosotros, que somos la tierra fértil o la tierra fructífera, y dice que puede ser que yo, en mi vida, en este cuerpo, dormir, despertar, despierto, dormido, y quiero saber cómo, por eso no me quiero dormir. No, duérmete. No vas a saber cómo, pero ella está creciendo. Estoy creciendo con la palabra. Luego, una vez que pasé a ser un árbol frondoso, como dice el verso 12, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas, eso se llama estabilidad, madurez, permanencia, sostenibilidad. Es decir, ahora dice, las hechas ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Sombra. ¿Te acuerdas de la sombra de Pedro que sanaba? Muy bien, ahí está. Ahí está. Un día dile a tu sombra, sombra, vente, vamos a trabajar. Sígueme. Vente, vamos a trabajar. Sombra, vamos a trabajar, vente. Solamente alguien que llega hasta esa extensión de ramas piensa así. Porque dice que las aves, el mundo viene porque anda buscando una sombra. La sombra la tenemos en los Salmos, el que habita bajo la sombra del Altísimo. Sombra no es que el mover el sol o taparlo o acomodármelo. Sombra es la palabra. La palabra. El ángel le dijo a María, la sombra del Altísimo te cubrirá. Aleluya. Amén. ¿Ven? Así que tenemos la sombra en la palabra. En Pedro sanaba. ¿Ven? Eso no es algo natural, eso es algo sobrenatural. Amén. ¿Cuándo qué? Cuando las ramas ya están como grandes. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí va la introducción. Vamos a ponernos de pie. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Es que ya va a comenzar el siguiente servicio. Quédese y le seguimos. Amén. Pero vea, el capítulo 4 es todo un instituto bíblico. Amén. Así que vamos pues a hacer lo que Abraham hizo, diezmar, lo que David hizo, ofrendar, lo que hombres y mujeres hicieron
traer las primicias al Señor. Amén. Sabemos el punto de origen porque tenemos la doctrina. Tenemos la doctrina. Tenemos la doctrina. Amén. Dele gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor. Alabamos tus misericordias que son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor, y tú estás sanando, tú estás quitando toda enfermedad, porque escrito está, Señor, tu palabra es grande que da sombra, y bajo la sombra de tus alas, y en tus alas tú traes salvación. Aleluya. Gracias, Señor, porque ahora podemos participar junto contigo en tu ministerio, en la tierra. Somos los hijos y las hijas del reino. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por la doctrina, la enseñanza. Sabemos el punto de origen, cuál es, qué es, cómo comienza, cuál es el comienzo. Gracias por la parábola del sembrador. En el nombre de Jesús. Diga conmigo Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén y amén. Aleluya. Vamos pues a caminar sobre la palabra. Amén. Deje que ella crezca, crezca y crezca. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Gloria a Dios por siempre, sí. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios por siempre. Vamos a declarar la palabra de tercera carta de Juan, verso 2. Repita después de mí. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo, la tengo. Diga conmigo, lo tengo. Amén. Aleluya. La única cosa autorizada por Dios a que le añada al hombre es la palabra. Amén. Amén. Esa es la forma correcta de tener incrementos por la palabra. Amén. Aleluya. Mi esposa quiere dar el siguiente anuncio. Pasa, por favor. Aleluya. Alumna del Instituto Bíblico Rema. Dios les bendiga, hermanos, para invitarlos, animarlos. Vamos a tener un taller de enseñanza acerca del matrimonio. Van a ser 7 módulos, uno cada mes. Así es de que les invitamos. Pueden participar desde los jóvenes, parejas, adultos de cualquier estado civil. No importa que diga usted, ya tenemos muchos años de casados, ya no necesitamos más, vamos a dar la enseñanza. No, vénganse. Vengan porque el Señor va a hablarnos. El tema es amor y respeto. Con los pastores, Pastor Ernesto Ortega y Catalina